Hola amigos y amigas, este día conoceremos dos leyendas de la Puerta del Diablo. Sí, en el sitio turístico La Puerta del Diablo en los Planes de Renderos en El Salvador se cuentan dos leyendas, una que va desde lo mitológico y la otra con elementos coloniales. René Hurtado en su blog nos relata: se cuenta que en tiempos de la colonia, la primogénita de los propietarios de los terrenos, conocidos también como Planes de Renderos, al centro de la capital de San Salvador, era cortejada por el mismísimo espíritu del mal, es decir, el diablo. Enterados de esos amoríos, el padre y sus familiares decidieron una noche cazarle la pelea al príncipe de los ángeles rebelados contra Dios y arrojados por él al abismo, según la tradición judeocristiana. En la huida y casi al ser atrapado por sus perseguidores, el indeseable pretendiente rompió un peñasco al que luego se le empezó a llamar la Puerta del Diablo, por la curiosa forma de arco que aparenta las dos elevadas rocas que la conforman. La mitología alrededor de esa nomenclatura recoge otra historia sobre el supuesto Renderos y su prole. Se asegura que el sujeto llegó al lugar mucho antes de esos sucesos, acompañado de su hija veinteañera y de varias semillas de naranjo para sembrar. Pero la moza se enamoró de un indio y hasta pretendió casarse con él, a pesar de las objeciones de los indígenas que poblaban la zona, quienes aludían al acecho del demonio, alentado por la belleza de la joven. La pareja desatendió los consejos de los ancianos y una noche, de manera inesperada, llegó el príncipe de los infiernos y la raptó por la fuerza. A pesar de la lucha liderada por el novio para evitar el secuestro de su prometida, se impuso la fuerza del diablo, quien logró darle muerte. Enterado de lo que acontecía, Renderos se encaminó al sitio en mitad de la madrugada y solo encontró al diablo, convertido en toro. Haciendo uso de sus mañas, el demonio arrastró hasta unas rocas gigantes al padre de la joven, objeto de sus pasiones, y terminó lanzándolo hacia el abismo. Han transcurrido varios siglos en los cuales se ha seguido alimentando esta leyenda que atrae a una gran cantidad de turistas, quienes visitan el escenario donde se dice venció al diablo. También Edgardo Delgado nos dice: cuenta la leyenda que por 1822 ya estaba construida la iglesia de Panchimalco, y esta estaba dirigida por un cura llamado Francisco, oriundo de Valladolid, España, muy emprendedor y de la Orden de San Francisco de Asís. 2 años más tarde llegó de Valencia a El Salvador don Rosendo Renderos con su hija María de la Paz, muchos criados y mucho dinero para comprar tierras en nuestro país. El valenciano era viudo, pero tenía a María de la Paz, su hija, joven agradecida cuya inusitada belleza impresionó a los indígenas, quienes decían que tenían los mismos ojitos y la misma carita que la virgencita de la iglesia de Panchimalco. Los Renderos tuvieron por morada un tiempo el mismo convento. Por fin después don Rosendo encontró lo que tanto había buscado, como a 10 kilómetros de San Salvador. Compró la planicie rodeada de cerros cerca del convento de Panchimalco. La intención del valenciano era sembrar naranjos con la abundante semilla que había traído de Valencia. A la obra preparando la tierra para sembrar la codiciada semilla. Fueron insuficientes los criados españoles y contrataron indígenas de Panchimalco,
quienes con el trabajo confundían cantos y costumbres tanto los unos como los otros. Llegó a tener mucha fama esa planicie, que fue conocida y se sigue conociendo como los Planes de Renderos. Así pasaba el tiempo y de tarde salía el señor cura a tomar el oloroso chocolate en compañía de don Rosendo y su hija. Los naranjos se cubrieron luego de perfumadas flores y muy pronto el codiciado fruto maduro, haciendo un contraste fantástico el esmeralda del follaje con el oro de los frutos. Por todas partes se hacían preparativos para la festividad de la recolección de la naranja, así como hacen con la uva en España. Se preparaban festones, gallardetes de colores. El cura hizo desde el púlpito un precioso panegírico referente a la festividad. En la citada fecha comenzaron a salir desfilando de Panchimalco y sus vecindades hileras de indígenas, las mujeres con sus trajes de múltiples colores y el pañuelo blanco en sus cabezas. Don Rosendo y su hija lucían sus mejores galas, él con pantalón ceñido a la cintura con una faja roja de seda y cubriendo su cabeza con sombrero negro de anchas alas. Ella con su vestido de maja, su peinetón y su mantilla hacía la figura de una auténtica española. Habían subido ya con dificultad los del guitarrón, el tun, el tepunahuaxtle y los danzantes del Cujutau-Cujomet con sus tradicionales mandíbulas de venado, pues la danza es la reminiscencia de sus más antiguas generaciones. Las canciones españolas y las dulzuras de Valencia, los sones de Madrid, también hicieron el deleite de la concurrencia. Llegó la medianoche entre bebidas de chicha y chocolate, cuando el sonar de la primera campanada de la medianoche en la legendaria iglesia de Panchimalco observaron camino arriba del cerro hacer su inesperada entrada a un misterioso personaje, cuya cabalgadura era negra como la noche, al igual que su traje y sombrero. De los cascos de su corcel salían llamaradas rojas, azules y verdinaranjas. El ambiente se impregnó con el olor a cacho quemado y azufre. El mismo demonio había bajado del cerro. El misterio se agitaba, el caballo desmonta su corcel y al tiempo que sonaba la primera campanada de las 12 de la medianoche, saluda a María de la Paz y desaparece como por encanto. Dicen que un fuerte viento sacudió los naranjales y se sintió un penetrante olor a cacho quemado y azufre. Corrió la voz de que el mismo diablo había bajado de su cerro para asistir a la fiesta de la recolección de la naranja. Después comenzó a correr de boca en boca que al caer la tarde y oscurecer la noche comenzaba a rondar los planes de renderos, el mismo demonio, que bajaba del cerro el Cholul a platicar con la bella valenciana hija de don Rosendo. Los rumores llegaron hasta el cura de Panchimalco, quien ni lento ni perezoso llamó a don Rosendo y sin decir nada a María de la Paz. Salieron en procesión día jueves. En la mañana del día viernes, los indígenas de Panchimalco platicaron con los criados españoles e idearon un plan. Sembrarían un tronco grande de conacaste al pie de la ventana y prepararon gruesas cadenas para amarrar con ellas al mismo demonio. Efectivamente, al sonar la primera campanada de las 12 de la noche, españoles e indios se agazaparon juntos a la ventana de María de la Paz para atrapar al misterioso caballero. El cura levantó la mano para rociar agua bendita, pero el agua no le hizo nada. Los criados e indígenas sujetaron al tronco al mismo diablo que en la pelea arrojaba a cuanto criado intentaba sujetarle.
En la lucha, este logró escaparse y montó su corcel, echando llama de los cascos, huyendo a toda velocidad rumbo al cerro El Chul, con tal mala suerte que se estrelló con este, partiendo la roca en dos. Con el impacto dejó un boquete y cayó en el abismo. Cuentan que en esos momentos se produjo un fuerte terremoto y un tremendo temporal. Los peñascos chocaron, los naranjos fueron sacudidos y tirados los frutos por el suelo. Rodaron por la cuesta rocas que sepultaron todo el pueblo de Panchimalco. Cuando por fin salió el sol y volvió la calma, observaron el boquete en el cerro que sigue como fiel testigo de lo ocurrido esa noche. Nada quedó en pie más que solo el campanario de la iglesia de Panchimalco, que al día de hoy sigue siendo y estando en el mismo lugar de siempre, desde aquellos tempestuosos tiempos. Además, cuentan que todas las tardes por el camino que lleva de Panchimalco a los Planes de Renderos, caminaba rezando la valenciana María de la Paz. Llegaba al templo y al salir se sentaba en el campanario, derramando abundantes lágrimas que rodaba por las cuestas, y poco a poco la tierra las consumía y las iba juntando en el fondo del lecho rocoso, hasta formar un nacimiento de agua que en forma de cascada nace detrás del cementerio de Panchimalco. Para los curiosos cabe destacar que esa cascada sigue ahí desde aquellos convulsos tiempos, al igual que el mismo campanario, sobreviviente real de aquel terremoto y temporal de la época, y la fantasía de la leyenda. Así, estimados lectores, narra la leyenda y concuerda con la realidad del temporal y el terremoto de aquellas fechas, dando lugar a esta bellísima historia de El Salvador. ¿Cuál de las dos leyendas te gustó más?